noches, tardes todavía aquí en Colombia, son las 6 de la tarde y estamos transmitiendo en vivo nuestra tertulia, nuestra reunión donde estamos hablando del libro Historia del Cristianismo del historiador Justo González. Y hemos llegado ya al siglo III. Hemos avanzado desde el primer siglo, desde esa iglesia primitiva que nace con los discípulos directos de Jesús, y hemos caminado de la mano del historiador Justo González a través de los diferentes hechos que han moldeado la iglesia cristiana, que han moldeado la historia del cristianismo, y hemos llegado ahora al siglo III, un siglo donde después de haber gozado de cierta paz, los cristianos vuelven a ser perseguidos bajo el poder de Diocleciano. Hablábamos la semana pasada de este personaje nefasto, Galerio, y para continuar con nuestra discusión yo quiero pedirles, hola primero, saludar, hola Pau, hola Priscila, hola Clarita. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo de lo que conversamos la semana pasada, cuando estábamos hablando de el inicio, toda esta jugada política que hizo que Galerio lograra el poder y cómo esto afectó a la historia del cristianismo. ¿Alguien quiere comentar algo en este punto? Pau. Bueno, lo que nos quedó, y recuerdo que, pues, bueno, estuvimos conversando mucho acerca de este tema porque después de que la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva, había gozado de, pues, una paz, entre comillas, durante unas décadas, nuevamente bajo estos gobernantes, vuelven nuevamente a sufrir unas persecuciones, y acá Justo González nos habla de que fueron unas persecuciones, o sea, una de las más crueles, porque hubo muchas muertes, a las personas se les sacaban los ojos, las hacían hacer trabajos pesados. Hablaban acerca de, nos mencionaban personas que estaban ejerciendo como soldados en el ejército, y cuando eran obligados a rendir culto a los dioses y ellos pues ellos se negaban, pues esta terquedad para los gobernantes era una ofensa tremenda, y entonces los obligaban o los sacaban o los mataban y los trataban de una manera bastante fuerte. También vemos que nos llamó mucho la atención acerca de cómo las personas estaban cuidando las escrituras, los libros, y veíamos pues que en ese tiempo, bueno, de pronto nosotros ahorita, para nosotros acceder a este tipo de material, para nosotros conocer, pues es muy fácil, pero en esa época, y estas personas dieron hasta su vida por defender y guardar estos escritos. Algunos huyeron, algunos se fueron para proteger. Entonces, qué importante fue, o sea, saber que a lo que nosotros tenemos acceso hoy, otras personas tuvieron que dar la vida para que esto llegara hasta nuestras manos. Sí, complicado. Gracias, Pau. Y con todo y que lo tenemos tan a la mano, no leemos la Biblia. ¿Sí? Tremendo. Clarita, Pris, ¿ustedes quisieran comentar algo? Clarita, ¿estás peleando con el micrófono o no quieres comentar nada? No estuve la semana pasada, me lo perdí. Que no, estoy a la expectativa. Ok, vale, gracias Clarita. Priscila tampoco va a comentar algo en este punto. Pues para aportar algo a esta introducción que nos hizo Pau, pues me parece importante destacar cómo era, Justo González nos está explicando cuál era la estructura política en ese momento. Había dos posiciones predominantes que eran los augustos. Y estos augustos, a su vez, tenían bajo su mandato a cada uno a un César.
Y la idea era que cuando muriera ese Augusto, el César tomaba su posición, tomaba ese cargo, por nombrarlo de alguna manera, esa dignidad. Y había uno de estos personajes, que uno de los Césares que estaba bajo el mandato de Diocleciano, que era Galerio. Galerio era el que tenía el problema con los cristianos. Ni siquiera, ni Diocleciano, porque curiosamente nos va a decir Justo González que la esposa y la hija de Diocleciano eran cristianas, eran creyentes. Luego terminan negando la fe. Durante el tiempo de la persecución, Galerio se hace del poder, logra que Diocleciano dimita, logra hacer unas jugadas políticas que terminan saliéndole muy mal, pero hizo mucho daño y la iglesia tuvo que reaccionar. Y una de las cosas más preciosas que creo que de las que a mí más me conmovieron, me sacudieron la semana pasada, está para quienes tengan el libro en PDF en la página 58, y creo que vale la pena comenzar a leer desde este párrafo que comienza diciendo: en medio de todo este caos, la persecución continuó. El caos al que estaba hablando Justo González aquí es el caos que se dio con la toma de poder de nuevamente Diocleciano, del nombramiento de Maximino Daza, donde ahora había dos Augustos, Galerio y Maximino Daza, Galerio y Licinio, y bajo ellos dos hijos de Augustos, Constantino y Maximino Daza. Y entonces el único que estaba persiguiendo cristianos era el loco de Galerio. O sea, los cristianos estaban rifando un idiota y los cristianos se lo ganaron. Un cansón, un tóxico, un tipo realmente muy malo. Y entonces comienza aquí este párrafo. No sé si alguien quiere leerlo. Leo yo. Ustedes dicen. Tranquila, Pau, tranquila, yo leo. Comienza diciendo, o continúa diciendo Justo González: en medio de todo este caos, la persecución continuó, aunque en el occidente ni Constantino ni Magencio, quienes eran los dueños efectivos de la mayor parte del territorio, se ocuparon en promoverla. Para ellos la persecución era política de Galerio, y en medio de todas las pugnas por el poder, no se sentían inclinados a cumplir los deseos del rival que había intentado desheredarles. Pero Galerio y su protegido, Maximino Daza, continuaban persiguiendo a los cristianos. Maximino perfeccionó la política de su jefe, pues según nos cuenta el historiador cristiano Eusebio, en los territorios de Maximino, lo que se hacía era vaciarles un ojo a los cristianos o quebrarles una pierna, y entonces enviarles a trabajos forzados en las canteras. Pero aún allí muchos de los condenados formaron nuevas iglesias y a la postre fueron muertos o deportados de nuevo. Las listas de los mártires fueron haciéndose cada vez más largas, hasta tal punto que se requerían varios párrafos para mencionar a aquellos cuyos nombres nos han llegado. Por fin, cuando los cristianos comenzaban a desesperar, la tormenta amainó. Galerio estaba enfermo de muerte y el 30 de abril del 311 promulgó su famoso Edicto de Tolerancia. Antes de leer el Edicto de Tolerancia, me gustaría saber si tienen comentarios acerca de este momento que antecede esa aparente calma que va a venir ahorita. Pau.
Bueno, Adri, lo que recordábamos, y lo estuvimos comentando la sesión pasada, y es el trato que le estaban dando a los cristianos que era tan fuerte, pero la oportunidad que ellos usaban, o sea, ellos no los detenían ni que le sacaran el ojo, ni le quebraran las piernas, ni que los maltrataran, porque donde llegaban allá construían iglesia, y construían iglesias no se debía al que hacían el edificio ni nada, sino que se reunía, mira, yo porque estoy tuerto, bueno, porque por creer en Jesús, porque no rendí culto a los dioses, y tú por la pierna, no, por eso, oye, ¿cómo así? Y ahí, o sea, usaban cualquier oportunidad para seguir adorando y exaltando el nombre de Jesús. Entonces, eso de verdad que hablábamos que nos pegó fuerte, porque ver que ante tanto sufrimiento, tanto físico, que estaban pasando estas personas, y todo, o sea, todo lo aprovechaban era con el propósito de seguir en la fe. Gracias por ese comentario, Pau. Clarita, Pris, ¿ustedes quieren comentar algo en este punto? ¿Sí? ¿No? No, pues, solo me llama mucho la atención que dice que la lista se hacía larga, la lista de los mártires, ya ni cómo mencionarlos a todos. O sea, justo que es un historiador, yo creo que no haya de quién contarnos, de quién sí y quién no, porque la lista se hacía larga, pero aún en medio de toda esa persecución y de todo ese martirio, como mencionaba ahorita Emma Paola, que las ingeniaban para seguir formando iglesias, o sea, ni aún así desistieron, y eso yo creo que vale la pena siempre recalcarlo en medio de todas las persecuciones. Ellos seguían formando iglesias, seguían predicando, como dijo Paola, sin una pierna, sin un ojo, pero ellos a lo suyo. Entonces, por más que, yo creo que eso siempre le choqueaba a los perseguidores. Gracias, Clarita, y a mí también me choquea. Yo no sé ustedes, pero a mí también me choquea. Pensar que nosotros hoy, con todas las comodidades que tenemos, que no nos están sacando los ojos, que no nos están persiguiendo, que no nos están... Sí, claro que tenemos aflicciones, pero estoy hablando del cristianismo de este lado, de Oriente, de la urbe, sobre todo el cristianismo de la urbe, que nosotros, cualquier cosita que nos pase, no, estoy deprimido, yo prefiero apartarme, yo prefiero descansar un rato y que se me pase. Cuando se me pase, entonces vuelvo y si te llamo y oramos. Aquí la unidad de la iglesia, la unidad, yo siento una unidad espiritual tremenda. O sea, hay que estar demasiado de verdad convencidos de la fe para que en medio de la derrota, de que te vaciaron un ojo, te partieron una pierna, te mandaron a la cantera a trabajos forzados y aún así tienes una esperanza viva tan grande que sigues predicando el Evangelio. Aún así, nos dice Justo González que las listas se fueron haciendo más largas y los cristianos comenzaban a desesperarse. Ya, o sea, llegó un punto de desesperanza, ya estaban comenzando a desesperarse y de repente pasa esto, el edicto. Yo no sé qué piensan ustedes en cuanto al actuar de Dios, pero es como si estuvieran llevándonos un límite de decir, yo estoy contigo. ¿Qué dice Pau? El viejo dicho, ya que Clarita sale con unos dichos ahí muy mexicanos, pues yo te tengo Dios aprieta pero no ahorca. Escrito está. Estaban así, ya no aguantamos más, ya pasó, ya, listo, empezó ya a mermar un poco la cosa. Sí, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando ahorita. ¿Quién quiere leer el edicto de Galerio?
Bueno, ¿tú quieres leerlo, Pau? Sí, o Clarita quiere, ¿no? No, Clarita no puede leer del celular. Bueno, dice, entre todas las leyes que hemos promulgado por el bien del Estado, hemos intentado restaurar las antiguas leyes y disciplina tradicional de los romanos. En particular, hemos procurado que los cristianos que habían abandonado la religión de sus antepasados volviesen a la verdad, porque tal terquedad y locura se habían posesionado de ellos que ni siquiera seguían sus primitivas costumbres, sino que han hecho sus propias leyes y se han reunido en grupos distintos. Después de la publicación de nuestro edicto, ordenando que todos volviesen a las costumbres antiguas, muchos obedecieron por temor al peligro y tuvimos que castigar a otros. Pero hay muchos que todavía persisten en sus opiniones y nos hemos percatado de que no adoran ni sirven a los dioses ni tampoco a su propio Dios. Por lo tanto, movidos por nuestra misericordia a ser benévolos con todos, hemos creído justo extenderles también a ellos nuestro perdón y permitirles que vuelvan a ser cristianos y que vuelvan a reunirse en sus asambleas, siempre que no atenten contra el orden público. En otro edicto daremos instrucciones acerca de esto a nuestros magistrados. Yo pensaba, ya termina, a cambio de esta tolerancia. a cambio de esta tolerancia nuestra, los cristianos tendrán la obligación de rogarle a su Dios por nuestro bienestar, por el bien público y por ellos mismos, a fin de que la república goce de prosperidad y ellos puedan vivir tranquilos. Este tipo era un descarado, ¿verdad? O sea, cínico. Pero yo lo que veo acá es, yo veo que él hace una diferencia entre los judíos que practicaban el judaísmo, todas sus leyes y esto, eso no les caía mal, eso sí podían hacer, venir como, haciendo sus prácticas y su religión, pero el tema acá era con el cristianismo, porque mira que él dice, no, que vuelvan a practicar lo que ellos, su antigua religión, como que lo que les daba rabia era el tema de lo que ellos estaban predicando nuevo, bueno, también debía ser un choque tremendo para ellos, hablar acerca de Jesús, el carpintero que murió en una cruz, que está vivo y que a ese es el que ellos están adorando. Fíjate que ellos ahí dicen, ni siquiera, adoran a su propio Dios, hace la diferencia entre el Dios del pueblo de Israel y el Dios que es Jesús ahora. Ellos ahí estaban haciendo como una diferencia. Eso me llama la atención. Ok, vale, gracias, Pau. Clarita, Pris, ¿quisieran comentar algo? Tranquila, Clarita. Bueno, a mí me llama la atención que dice, nosotros hemos sido movidos a misericordia. Y porque Dios se aprieta, pero no ahorca, de sus hobbies favoritos. O sea, nosotros creo que concordamos en que no era su bondad ni su misericordia, sino que es Dios diciendo, ya los apreté mucho, ya no los voy a ahorcar. Creo que era la misericordia, la benevolencia de Dios, que quizás los llevó hacia sus límites y sabía qué tanto podían soportar o qué no. Y cuando se empiezan a desesperar, pues hace su entrada, se hace presente y de alguna manera hace que estas personas hagan el edicto de tolerancia. No sé si realmente va a persistir, apenas lo estamos viendo. Pero resulta, pues no sé, irónico que entre la condición que bueno, pero pídenle a su Dios por nosotros. Cuando se supone que ustedes no creen en ese Dios, por eso nos torturan, porque creen que lo que hacemos pues no es correcto. O sea, no comparten nuestra fe, nos sacan los ojos por nuestra fe. Y ahora resulta que, bueno, sí los vamos a dejar que vuelvan a ser cristianos, que vuelvan a congregarse en sus asambleas,
pero ya que andan por ahí, pues pídanle a Dios que a ustedes los bendiga y que no se olviden de nosotros. Entonces, eso no sé, siempre encuentro lo gracioso en esto, pero también es esa parte, cuando leía que dice, nosotros nos volvimos en la bondad y la misericordia, yo dije, jaja, o sea, no fuiste tú, no fueron ustedes, fue Dios, una vez más, poniendo su mano para ayudarles a estos mártires. Ok, gracias Clarita. Les recuerdo, estamos en la página 58 para los que tienen el PDF en el edicto de Galerio y estamos en el párrafo antepenúltimo. Ya, visto el edicto de Galerio, pues aunque parezca un chiste, de verdad parece algo sacado de Shrek, de Lord Farquaad, que, bueno, al rey no le va a doler mucho que todos ustedes se mueran, pero alguien tiene que morir para rescatar a mi princesa, entonces, complicadito el tema. Pero yo creo que se lo creía, de verdad. Pienso que la mentalidad, la psicología de la época daba para eso y para más. Eh, es curioso que todavía en el siglo tercero estén hablando, yo no sé, no quiero hacer afirmaciones temerarias, pero pareciera que Pau tiene razón cuando asocia la tradición, la religión de los antepasados cristianos con el judaísmo. Pareciera que fuera eso, porque no tiene ningún sentido pensar en este punto que otra religión de los antepasados si siempre han adorado a Cristo. Pues, por otro lado, todavía en el siglo tercero están asociando a los judíos con los cristianos, pues me parece bien interesante si este fuera el caso. Pero me parece sí, o sea, riamos para no llorar, tuvimos que castigarlos. Nos tocó, pero como no quisieron ser disciplinados, les vamos a extender el perdón y por favor oren por nosotros. Yo le gritaría ya, mi Dios me dijo que orara por mis enemigos. Pero sí, o sea, genial el edicto de Galerio, ternurita. Vamos a extenderles nuestra misericordia. Nosotros, movidos a misericordia, vamos a hacer esto. Entonces, sigamos leyendo. Empieza entonces ahora a contarnos Justo González, tal fue el edicto que puso fin a la más cruenta y prácticamente última de las persecuciones. ¿Quién quiere leer? Yo puedo leer. Ok, gracias. Dice, voy a ponerlo un poquito más grande. Ok. Tal fue el edicto que puso fin a la más cruenta y prácticamente la última de las persecuciones que la Iglesia tuvo que sufrir a manos del Imperio Romano. Pronto se abrieron las cárceles y las canteras, y de ellas brotó un torrente humano de gentes lisiadas, tuertas y maltratadas, pero gozosas por lo que era para ellas una intervención directa de lo alto. Galerio murió 5 días después y el historiador cristiano Lactancio nos dice que su arrepentimiento llegó demasiado tarde. El imperio quedaba en manos de Licinio, Maximino Daza, Constantino y Magencio. Los tres Perdón, primeros... perdón. Yo no sé si podemos separar estas partes porque ya comienza un tema de organización política dentro del imperio, pero con estas dos líneas que acabamos de leer, ¿alguno de ustedes tiene comentarios acerca fue la reacción de la iglesia? Salieron torrentes de mancos, de
tuertos. Pris. Pues bueno, yo creo bueno, para mí, es mi opinión personal, es lógico y es natural que salgan gozosos, porque lo que les esperaba era la tortura hasta la muerte. Y de repente este señor que aparentemente tiene toda una estrategia de crueldad, de repente dice, no, bueno, ya, no los pudimos convencer, hasta aquí fue, salgan todos estos presos, salga toda esta gente. Entonces uno queda como, ¿qué? O sea, ¿qué? Me salvó Dios. O sea, lo logramos, como la historia de Pedro con Pablo, cuando, bueno, Pedro y Pablo por aparte cuando los metían presos y de repente llegaban los ángeles y le abrían la cárcel, como la historia de tantos que se salvaban de ese destino o que los salvaba Dios de ese destino por un propósito, etcétera. Entonces yo creo que ese es el gozo de decir, wow, Dios nos salvó, nos cuidó y ahora vamos a ir a contar. Eh, no me sorprende que estén gozosos. No sé si es que de pronto soy un poco frívola, pero más bien pienso que es lo lógico que uno tiene que estar gozoso frente a ese acontecimiento. Bueno, que quedaste tuerto, manco, etcétera. O sea, sí, lo que vivieron fue terrible, pero que tengan vida para poder ir a contarlo y decir, mira lo que pasó nosotros y escribir la historia que nosotros estamos leyendo ahorita, eso te da también como, uf, no sé si lo logramos, pero sí, algo así. Ok, vale, gracias, Pris. ¿Qué dice Clarita? Yo no sé si yo no soy frívola, pero a mí no se me hace tan lógico. Yo siento que yo saldría diciendo, ya era hora, o sea, después de que me sacaron el ojo, no pudiste librarme antes. A mí sí me sorprende y le doy gracias a Dios que me permite todavía sorprenderme de esas cosas. Es un gozo verdadero que yo no he experimentado, por eso me sorprende. Y no lo he experimentado no porque no sea agradecida, sino porque nunca he tenido una persecución tan grande como para saber cómo reaccionaría yo. Realmente mis tribulaciones pues son nada comparado con lo que están pasando estos hombres. Me parece maravilloso que 1500, 2000 años después nosotros podamos estar leyendo acerca de ellos, de nuestros antecesores en la fe, de nuestros ejemplos en la fe. Yo no sé, yo me pondría de pie y aplaudiría viendo salir ese torrente de gente, tuertas, mancos, cojos, pero gozosos. Siento que este es el verdadero gozo que Jesús dijo, mi paz les dejo y no como la que el mundo da. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no entiendo ese gozo, sinceramente. Le aplaudo a Pris porque ella sí, yo quisiera, de verdad, pásame el tip, Pris. Pero yo no entiendo ese gozo. Por eso creo que es un gozo genuino, que es un gozo verdadero, que solamente Dios les puede dar para vergüenza de los demás. Yo vuelvo y lo repito, siento que para vergüenza de los demás que los están viendo salir gozosos. Yo saldría, a lo mejor sí, pues, qué bueno que ya salimos, ya para qué, o sea, ya que me resta, ya mi vida ya no va a ser la misma, ya perdí a alguien a lo mejor, ya no puedo ver a mis hijos, estoy puerta, ya no puedo trabajar como antes, o sea, cosas como eso. Por eso les aplaudo, les aplaudo su gozo y creo que vale mucho la pena que nosotros como cristianos de la iglesia moderna siempre reconozcamos lo que ellos pasan. Mm. Gracias. Gracias por esa franqueza, Clarita. Y me anoto yo. Lamaginútil.com/La Pedrosa, o sea, también me sorprende. Creo que falta, o sea, a mí me falta para llegar a ese punto. Yo no sé hasta cuánto aguantaría yo. Yo ni siquiera sé si a mí me revientan, me vacían un ojo, me revientan una pierna, yo voy a estar predicando el evangelio así. No lo sé. No tengo ni idea. Podría decir hasta,
uy, quisiera no dudarlo, pero me parece muy rudo. Priscila, tú estás escribiendo cosas porque mejor no las dices. Porque después se me olvida, no llora Marisabel o pasa algo. O sea, lo que yo me quiero, lo que Clarita decía que felicito a Pris o que bien Pris que sí ha vivido ese gozo. Pero yo no es que yo he vivido cosas muy dolorosas o terribles como para decir, sí, ya yo he pasado por ahí. No. O sea, realmente las pruebas de fe que yo he tenido han sido pruebas del día a día, cosas económicas, una enfermedad. Pero si uno cuando tiene una enfermedad X, o sea, ya este es mi caso personal, cuando yo salgo de esa enfermedad porque sé que es Dios el que hizo la sanidad, el que me dio la oportunidad, yo siento felicidad. O sea, es como que cuando pasas por una prueba, un examen de la universidad o algo y tú decías miércoles y de repente, ¡ah! Pasé, pasé. Es como esa alegría de, uff, o sea, lo logramos, ok, estamos en el siguiente, ahora viene otra, pero bueno, logramos esto aunque sea. Yo me imagino que si uno se pone feliz en bobaditas como esa, ahora imagínate tú decir, mira, todos nosotros fuimos expuestos al martirio y fuimos fieles. Nunca negamos que éramos cristianos. No dijimos, no, 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 mentira, ya no soy cristiana, voy, quemo el incienso que lo tengo que quemar, pónganme ahí, listo, salgo de esto. Pero tú decir, el Espíritu me dio la fortaleza, el Espíritu Santo, de mantenerme fiel en ese momento tan duro. O sea, yo pienso que se tiene que sentir un gozo, que es natural que fluya ese gozo, no que salgas amargado diciendo, o sea, hubiese renegado de la fe mejor, ¿para qué me puse en esta? Claro, de pronto sí hay personas que les puede pasar eso, no estoy diciendo que no, pero a los que verdaderamente creen, oye, eso es una felicidad decir todos nosotros, lo logramos, lo hicimos, defendimos nuestra fe hasta el final. Y ese es el gozo que tú dices y estoy de acuerdo, Clarita, que deberíamos tener todo el tiempo y no en circunstancias que nos llevan hasta el límite como esta que acabamos de ver. Gracias, Pris, y me parece, sí, muy, 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 muy rudo. Muy rudo porque no es pensar, yo voy a aguantar, no voy a quemar incienso, no voy a adorar, no voy a hacer lo que ellos quieren, porque yo sé que el Señor me va a librar, pero no te libró, te vaciaron el ojo, te rompieron las piernas, te lanzaron a trabajos forzados a las canteras. Pero qué diferente es todo eso cuando se está viviendo por guardar el testimonio de Cristo. Qué diferente es que te revienten un ojo por robarte el celular. Ay, no, eso sí, que uno dice, de todo. Pero que te lo hagan por guardar el testimonio de Jesucristo. Ahí es donde yo pienso, es demasiado importante que nosotros entendamos como iglesia, vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Estamos en guerra. Y el hecho de saber que si todo eso pasa, va a pasar, pero yo voy a estar firme porque voy a guardar el testimonio hasta el fin, pues sí, creo que allí podremos vivir cada pequeña prueba en gozo, en paz, con paciencia, pero sabiendo cuál es el fin de nuestra fe, que no es que el Señor nos va a librar de esas tribulaciones. Las vamos a vivir. En el mundo tendremos de esas aflicciones, está hablando. Y ahí sí, lo que sea. Pau, ¿tú quieres comentar algo? ¿No? Bueno, entonces continuemos la lectura y ahora sí vamos a la parte entonces de estructura política. ¿Quién quiere leer? Bueno, si quieren leo yo, así aprovechamos el tiempo. ¿O alguien quiere leer? Yo leo. Listo. El imperio quedaba en manos de Licinio, Maximino Daza, Constantino y Magencio. Los tres primeros se reconocían entre sí y consideraban a Magencio como un usurpador.
En cuanto a su política hacia los cristianos, Licinio, Constantino y Magencio no les perseguían, mientras que Maximino Daza pronto volvió a desatar la persecución en sus territorios. Pero un gran cambio político estaba a punto de iniciarse, que a la larga pondría fin a todas las persecuciones, aún en los territorios de Maximino Daza. Constantino, que durante todas las pugnas anteriores se había contentado con intervenir solo mediante la astucia y la diplomacia, se lanzó a una campaña que a la postre le haría dueño absoluto del imperio. De repente, cuando nadie lo esperaba, Constantino reunió sus ejércitos en Galia, atravesó los Alpes y marchó sobre Roma, la capital de Magencio. Este último, tomado por sorpresa, no pudo defender sus plazas fuertes, que cayeron rápidamente en manos de Constantino. Todo lo que Magencio pudo hacer fue reunir su ejército en Roma, para allí resistir contra Constantino. Si Magencio hubiera permanecido tras las murallas de Roma, un largo sitio se habría seguido, y quizá la historia hubiera sido otra. Pero Magencio consultó a sus adivinos y decidió salir al campo de batalla contra Constantino. ¿Hasta ahí o sigo? Yo creo que vale la pena seguir. Ok. Según dos historiadores cristianos que conocieron a Constantino, en vísperas de la batalla, este tuvo una revelación. Uno de estos historiadores, Lactancio, dice que en un sueño Constantino recibió la orden de poner un símbolo cristiano sobre el escudo de sus soldados. El otro, Eusebio, nos dice que la visión apareció en las nubes junto a las palabras. Entonces voy con la siguiente página ya va. Junto a las palabras escritas en el cielo, vence en esto. En todo caso, el hecho es que Constantino ordenó que sus soldados emplearan para la batalla del día siguiente el símbolo que se conoce como el lavarum o lavarum, y que consistía en la superposición de dos letras griegas, X y P, puesto que esas dos letras son las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego. El lavarum o lavarum bien podía ser un símbolo cristiano. Algunos historiadores modernos han señalado muchos otros indicios que nos dan a entender que, si bien es posible que ya en esta fecha Constantino se inclinara hacia el cristianismo, todavía seguía adorando al sol invicto. La realidad es que la conversión de Constantino fue un largo proceso que hemos de narrar en la próxima sección de esta obra. Yo tengo una pregunta. Señora. Pero es curiosidad, a ti que te encanta tanto este señor Reeves. Ay, ¿cómo es que se llama? Sí, Keanu Reeves, el que hizo Matrix. Él hizo una película que se llama Constantino. ¿Es No, esa misma? Ah, no, ok. no la vi. Esto ya es una pregunta de farándula, de cine, no de libro. Porque hay una película que se llama Constantino y sale que sí, el ángel Gabriel y no sé qué. Y entonces no sé si se refiere a este mismo del libro. Entonces sería como chévere para chismosear ahí. No, ni idea. Pero en cuanto a la lectura, comentarios, ¿hay algo que les parezca importante o simplemente seguimos puro chisme de la farándula imperial? Pris. Bueno, a mí me parece interesante lo que están contando acá. O sea, parece como que si lo que nos quisiera decir justo es que después de que este señor que les hizo la guerra a los cristianos, Galerio, se muriera, eh, pareciera como si fuera el mismo Dios el que hubiese obrado, dejando que Constantino fuera el que quedara como emperador único de todos estos otros emperadores. O sea, como que como si fuera Dios el que hubiera guiado toda la estrategia política de Constantino para él quedar finalmente como emperador y terminar con esta era de persecuciones y darle cauce a la expansión del cristianismo de otra manera más pacífica. Claro que yo no puedo decir que sí, porque
porque el que narra que Constantino tuvo este sueño fue Eusebio. Creo que Eusebio fue un historiador serio, pero pues bueno, que tuvo un sueño y que las letras de los escudos se parecen al, o sea, todo eso me parece como, bueno, sí, pero como si no estuviera firme la prueba de que eso fue así. Entonces es como que, bueno, pudo haber sido y nos lo narran así como de una anécdota interesante, pero yo no pudiera darle como fiel crédito a eso. Entonces, yo lo siento que sí es como farándula, la verdad. Sí, vale, ok, Pris. Clarita, Pau, ¿quisieran comentar algo en este punto? Pau. Bueno, al igual que Pris, o sea, lo que él está mencionando acerca de acá de Constantino, acerca de estas dos visiones, también me parece más como una superstición, aparte de todo, porque ya he leído en otros libros y en otras partes otro tipo ¿qué podrían ser eso? De, no sé, de estas visiones también, algo que por qué Constantino también, o sea, hay como muchas teorías acerca de por qué él se vuelve al cristianismo. Otros que tenía lepra y que un ángel se le presentó y que un cura fue, y bueno, en cantidad de eso. Entonces, esto que él comenta acá, no me, aunque venga de parte de este Eusebio, también he leído algo acerca de que no es tan confiable, que tenía, o sea, que como que hablaba mucho, le daba mucho el lado a Constantino cuando escribía. Entonces, como que esto sí, ahí difiere un poco y no lo trago entero. Pero Vale. el tipo, o sea, lo que sí puedo destacar de esto es que aquí ya nos empiezan a hacer una introducción con Constantino, porque a partir de aquí ya comienza como el cristianismo a tener un poco más de paz, de tranquilidad, de menos persecuciones, por el motivo que haya sido, Dios está usando a este hombre, que aunque más adelante vamos a mirar a ver cuál era realmente el interés de él de no seguir con estas persecuciones. Ok, vale, Pau, gracias. Clarita, ¿tú quieres opinar algo en ese punto? Yo había escuchado otra señal que para el caso a lo mismo, porque pues aquí termina la historia perseguida. La persecución de las iglesias termina con Constantino, pero yo había escuchado de su sueño que él soñaba el símbolo de una cruz, y aquí dice que una X, una P, yo creo que es relevante lo que soñó, porque soñaba una cruz y el mensaje decía, con este símbolo, con esta señal, vencerás. Entonces él se pone a pensar qué significa la cruz, por qué tiene que ver una cruz, cómo voy a vencer con una cruz. Y pues la gente le decía, bueno, los que creen en la cruz son los cristianos porque ahí murió su maestro y bla, bla, bla. De manera que él se interesa entonces en el cristianismo por esta señal. Y rápido se hace la cruz y va y efectivamente vence. Entonces dice, no puede ser casualidad, no puede ser casualidad. Entonces, ¿quién es el Dios de estos cristianos? Y de manera que ahora él deja de perseguir a la iglesia, pero pues comienza una época diferente, comienza una temporada diferente para la iglesia, lo que conocemos como la iglesia imperial ahora. No sé si fue usado por Dios o no, yo creo que lo iremos viendo con la historia, pero así es como hace su aparición Constantino. Ok, gracias Clarita, Pau, Pris. Bueno, me toca a mí dar mi opinión y pues me parece que el tema de la historia es un poco complejo porque la historia siempre se va a contar desde el punto de vista del ganador. Eusebio, yo me imagino el pobre Eusebio, a él sí hay otros historiadores que lo critican mucho, pero hay que estar en los zapatos de los que están allí viendo la historia, cómo se está, cómo están matando, cómo, o sea, hablar. Yo como venezolana, si yo me pongo a escribir la historia
de los mártires venezolanos que han muerto bajo el régimen castrochavista, revolucionario, rojo, rojito, etcétera, 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 pues claro que me voy a sentir movida, mis emociones se van a mover, no voy a ser objetiva por más que lo intente, porque hay un interés que nace de mi ser como mujer venezolana, de la oposición, habiendo sido formada de tal y cual manera. Entonces eso mismo le va a pasar a todos los historiadores. La historia no es objetiva. Cada uno le va a dar, yo he visto y leído de historia de la Revolución Cubana maravillas, cosas hermosas. Uno termina enamorado del Che Guevara. Y he leído historias de la Revolución Cubana terribles, horrorosas, que uno termina odiando al Che Guevara, a Fidel Castro y a todo su combo. Entonces, claro, Eusebio va a contar la historia desde su perspectiva como cristiano. Pero aquí específicamente a mí me encanta porque toda la movida política, Galerio era el que estaba fregando con los cristianos, fregando y fregando y fregando. Y sin embargo, se da el edicto y que se supone que tenía que dar el fin a la persecución a los cristianos, pero Maximino Daza sigue persiguiendo a los cristianos en sus territorios. ¡Qué cosa tan tenaz! ¿Por qué los persigue? Ya no es política de Estado, ya hay un edicto que dice dejen a esa gente vivir su fe en paz. Y pues me parece súper genial. O sea, yo lo escucho, yo lo leo y escucho el soundtrack. O sea, imaginarme a Constantino haciendo todos los movimientos militares. Y bien genial la cosa. El tema de cómo Constantino elige el símbolo que va a usar para los escudos, pues me parece mágico, me parece producto de la imaginación de quienes querían justificar de alguna manera que Constantino fue un instrumento divino. Pero no nos olvidemos que el rey Ciro también fue un instrumento de Dios para sus propósitos. Entonces, sí, aquí hay, yo no dudaría jamás que haya intervención divina en todos los movimientos históricos. Pero me parece, sí, muy casi tierno, casi infantil, pensar que tiene que haber sido por un sueño que él estaba mirando al cielo, entonces vio un símbolo. Lo cierto es que esto ocurrió y Constantino se hace del poder. Entonces, vamos a seguir leyendo porque lo importante es que ya en esta fecha Constantino se inclina hacia el cristianismo, pero él sigue adorando al sol invicto. Él sigue adorando a su Dios. Él sigue siendo romano. Y su inclinación al cristianismo no necesariamente es una inclinación piadosa. Tiene otros objetivos y como dice el mismo Justo González, la conversión de Constantino fue un largo proceso que hemos de narrar en la próxima sección de esta obra. No sé si alguien quiere seguir leyendo, porfa. Qué pena. ¿Quién lee? Yo. Pau, gracias. Bueno, dice, pero en todo caso, lo importante es que Magencio fue derrotado y que cuando luchaba sobre el puente Milvio, cayó al río y se ahogó. Constantino quedó entonces dueño de todo el occidente. Una vez iniciada su campaña en pos del poder, Constantino marchó con una velocidad vertiginosa.
Tras la batalla del puente Milvio, se reunió en Milán con Licinio, con quien selló una alianza. Parte de esta alianza era el acuerdo de que no se perseguiría más a los cristianos y que se les devolverían sus iglesias, cementerios y otras propiedades que habían sido confiscadas. Este acuerdo, que recibe el título poco exacto de Edicto de Milán, se señala frecuentemente como el fin de las persecuciones, 313 después de Cristo, aunque lo cierto es que el edicto de tolerancia de Galerio fue mucho más importante, y que aún después del edicto de Milán, Maximino Daza siguió persiguiendo a los cristianos. Por fin, tras una serie de pasos que corresponden a otro capítulo de esta historia, Constantino quedó como el único emperador y la iglesia gozó de paz en todo el imperio. ¿Sigo? No sé, hay que... vamos a ver, yo creo que lee el último párrafo y comentamos, ¿vale? Sí, ¿hasta qué punto esto ha de considerarse como un triunfo? ¿Y hasta qué punto fue el comienzo de nuevas dificultades para la iglesia? Será el tema principal de nuestra próxima sección. Por lo pronto señalemos sencillamente el reto enorme a que tenían que enfrentarse ahora aquellos cristianos, que hasta unos pocos meses antes estaban preparándose para el martirio y que ahora recibían del emperador muestras de una simpatía y un apoyo siempre creciendo. ¿Qué sucedería cuando aquellas gentes que servían a un carpintero y cuyos grandes héroes eran pescadores, esclavos y criminales que habían sido condenados por el Estado, se vieran rodeados del boato y el prestigio del poder imperial? ¿Permanecerían firmes en su fe? ¿O resultaría quizá que quienes no se habían dejado amedrentar por las fieras y las torturas sucumbirían ante las tentaciones de la vida muelle y del prestigio social? Estas fueron las preguntas a que tuvieron que enfrentarse los cristianos de las generaciones que siguieron a Constantino. O sea, ya se acabó el martirio, entonces ahora ya pasaste la prueba, ahora vienen las mies espectaculares. Entonces, ¿será que van a seguir permaneciendo? Gracias, Pau. ¿Qué dicen Clarita, Pris? ¿Quieren comentar algo? A Clarita le están saliendo carteles. No sé si ven los globos de pensamiento. Habla, Clarita. Es que uno pensaría que qué difícil es ser cristiano en la prueba, en la persecución. Pero estas preguntas nos dicen, ¿y cuando todo está bien, seguirán firmes? Pero también es difícil ser cristiano cuando todo va bien. Y no sé si quizás más difícil aún, como dicen, darle poder a alguien para que veas quién es realmente. Entonces, estaban acostumbrados a la persecución, a luchar por su fe y a defenderla. Pero ahora no tenían que defenderla, ni tenían que luchar nada. Estaban acostumbrados a defender a pescadores, pero ahora están entre la crema y nata del poder. Y yo creo que eso suena irónico, pero realmente a mucha gente la ha corrompido el poder. Lo que no te cuesta, lo que se te da tan fácil, no sé, no lo valoras. Y ahora ellos no son perseguidos, sino que están en la cima del iceberg. Y eso me hace pensar eso, porque a veces yo personalmente siempre cuando pido, pues pido que todo vaya bien y no entiendo cuando no va bien. No entiendo por qué Dios no quiere que siempre estemos en opulencia, que siempre estemos en paz y en tranquilidad, que no nos pase nada que nos zarandee. Pero yo creo que por eso es tan importante que conozcamos la historia. Porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Yo creo pero siento que vamos a aprender mucho de esta nueva era, de esta nueva etapa que va a vivir el cristianismo, donde ya nadie lo persigue,
¿qué haces cuando ya no tienes que correr? ¿Qué haces? ¿Te quedas pasivo o sigues avanzando? Ok, gracias por esas reflexiones, Clarita, bien importantes. Pau, ¿tú querías decir algo? ¿No? Ok. Eh, bueno, me imagino que Priscila está en labores de madre. A mí me parece súper importante, efectivamente, que además este proceso no se dio. Pensemos un momento a los tuertos que salieron de las canteras, a los torturados, a los lisiados, a quienes se sacaron de sus casas, a los que fueron llevados presos, a los que fueron llevados a trabajos forzados, a quienes se les quitaron las iglesias. Ya la sola libertad produce gozo, saber que resistimos hasta el final, resistimos en la persecución. Y como habíamos leído, que el edicto fue visto como un triunfo, o sea, por fin, como dice, donde dijo Justo González, aquí más arribita, cuando por fin los cristianos comenzaban a desesperar, la tormenta amainó. Se recibió el edicto, pero la gente salió de las cárceles gozosas por lo que era para ellas una intervención divina de lo alto. Pero no solamente era que salieron de las cárceles, les estaban devolviendo las iglesias, les estaban devolviendo sus propiedades, sus cositas, lo que era de ellos. Eso tiene que haber sido, es Dios, este es Dios, Dios obrando por nosotros, Dios de verdad batallando por su pueblo. Pero ahora no solamente eso, sino que adicionalmente ya no tienen que esconderse, ya no tienen que hablar de su fe en la oscuridad, sino pueden hablar libremente. Pasan de un estado de poder predicar el evangelio, como lo dice Justo González, que lo principal no era ni siquiera el culto, sino lo que se hacía en las casas, las reuniones en las casas, donde se predicaba el evangelio. Grandes eventos misioneros, no. En las cocinas, en los talleres, en las zapaterías, allí. Y de repente viene la persecución, nos escondemos, y de repente viene este nuevo cambio absolutamente radical. Y lo que han marcado Pau y Clarita, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué nos va a pasar ahora a nosotros en la vida muelle? ¿Qué va a pasar en la historia del cristianismo cuando el cristiano deja de ser perseguido? Y desgraciadamente vamos a ver cómo se convierte en perseguidor. Con esos tuertos, esos cojos, esos lisiados, ahora como ya no es que son perseguidos, no es que se dejó de perseguir, es que empiezan a tener poder. ¿Cómo cambia la mentalidad? Y efectivamente el dicho que reza, dale poder a un hombre y lo conocerás. Ahora se va a empezar a conocer el corazón, y aquí yo creo que es bien importante porque no es el corazón del cristianismo, es el corazón del hombre. Aunque profese una fe, aunque profese una relación con Dios enmarcada en lo que se conoce como cristianismo. Son las 6:59, nos quedan algunos segundos. ¿Alguien quiere comentar algo para terminar? No, pues entonces no nos queda nada más que despedirnos. Besos a todos. Chao.